Preguntas. Estamos grabando. Dígame. ¿Se me escucha bien o se escucha con eco? Tiene un poquito de eco. Bien, cuando quiera puede proyectar ya. Listo, profe. Voy. No se escucha. No se está escuchando nada. ¿Escuchaste, Camilo, que no se está escuchando No la se presentación? escucha. No se está escuchando, Camilo. Voy a intentarlo nuevamente para ver, profe. Porfa, me dice si se escucha. Buenas tardes, profesor, compañeros. El día de hoy vamos Sube un poquito el volumen. nuestro trabajo de proyecto innovador, que es la crisis económica del 2008. En cuanto a los orígenes de la crisis financiera del 2008, se remontan más allá de los primeros signos de la crisis de hipotecas subprime en el verano de 2007. Los bancos de inversión, junto con los reguladores, jugaron un papel fundamental tanto en las causas como en las medidas adoptadas ante las consecuencias devastadoras. Todo esto nos conduce a preguntarnos si es posible una nueva crisis a nivel global o si, por el contrario, el sistema financiero, dejando atrás las deficiencias del pasado. Bajo el nombre de la Gran Recesión es que se llega a conocer la crisis económica del 2008, que llegó a afectar a grandes cantidades de países a nivel mundial. La misma
también se llegó a originar en los Estados Unidos de la misma forma que ocurrió en la Gran Depreciación. Pudiese pensarse que la crisis financiera que tuvo lugar en el 2008 fue un accidente y que no se podía haber previsto con anterioridad. Sin embargo, la realidad es que la crisis fue causada por una industria financiera fuera de control. Entre las causas tenemos los fallos en la regulación económica, la gran cantidad de delitos cometidos por los bancos, la amenaza de una recesión en todo el mundo. Aunque algunos dicen que la crisis empezó en el año 2008, que inicialmente fue originada por la caída del gran banco estadounidense llamado Lehman Brothers, pues las primeras señales comenzaron a aparecer en el mes de agosto del 2007, con una inesperada quiebra de algunos bancos minoritarios de inversión, de tal manera que fue lo que provocó la crisis, que es ampliamente denominada por los diversos especialistas internacionales como la crisis de los países desarrollados. En medio de la crisis en el 2009, el gobierno de Estados Unidos y la Reserva Federal pusieron en circulación billones de dólares para la recuperación de bancos, firmas automotrices. Esto con el único propósito de devolver empleo. Se recuperan los gastos del consumidor, que principalmente son el impulso de la economía de Estados Unidos. En paralelo a la recuperación global dio otros impulsos. En el año 2009 y 2010 se hablaba de la extinción de la economía. Para marzo del 2009 los mercados bursátiles, los bonos, han repuntado un poco. Además, se ha aliviado la presión sobre alguna firma financiera en Estados Unidos. En el año 2010, la crisis financiera global provocó una crisis del sistema europeo, haciendo necesario el rescate por parte del Banco Central Europeo. Medidas de la crisis. Las autoridades económicas desde el inicio de la crisis han optado por varias medidas: la inyección de los bancos, la aplicación de garantía, la compra de fondos, la garantía de deudas, como objetivo de mantener la solvencia y la estabilidad financiera en el mercado y evitar la turbulencia bursátil. La crisis económica también fue representada en el cine y el teatro. La crisis financiera del 2008 ha aparecido como argumento en numerosas películas, obras de teatro, y se utiliza como objetivo de ilustrar las causas, las crisis, haciendo hincapié de una manera didáctica, en forma documental o utilizando argumentos de ficción. Se han tratado de mostrar todos los elementos de dicha crisis. Crisis de la ruptura de la cadena de titulación provocó el deterioro del sistema financiero tanto en Estados Unidos como en Europa, generando convulsiones en el sistema a baja de precios activos por pronta liquidez. En la primera gran caída de los bancos de inversión se produjo en marzo del 2008, cuando Pierce se quedó sin liquidez y adquirido por J. Morgan. Buenas noches, profesor, compañeros todos. Nueva década. En esta nueva situación, tras las primeras consecuencias de la crisis, los principales gobiernos y organismos a nivel internacional introdujeron medidas para intentar combatir, disminuir los efectos del derrumbe de la economía global en el 2008. Pronta recuperación de la estabilidad. Mientras Europa se sumergía de nuevo en un letargo económico, en el 2010 los Estados Unidos empezaban a dar sus primeros síntomas de recuperación. Sin embargo, cierra el año 2010 con el mayor crecimiento económico en los 5 años anteriores, creciendo así el Producto Interno Bruto un 2,9%. Medidas adoptadas por los principales gobiernos y organismos internacionales. Ante el incremento de las tensiones en los mercados a nivel global, las principales autoridades monetarias decidieron actuar, elaborando planes de actuación basados principalmente en inyección de liquidez ante la pobre situación del mercado. Reactivación de la economía. A través del mismo se pretendía introducir medidas de gasto público para el aumento de las prestaciones por desempleo, así como importantes inversiones en salud, educación e infraestructura durante los 2 años siguientes hasta finales del 2010. No obstante, el 37% del plan se emplearía para las reducciones de impuestos. Reactivación de la economía. Para continuar con la recuperación y favorecer la entrada de una fase de crecimiento económico, en diciembre del 2010, el Congreso aprobó el Tax Relief, Unemployment Insurance Reautorización and Job Creation Act, cuyo objetivo principal era fortalecer la recuperación y el crecimiento de la economía con nuevos recortes de impuestos y aumento de las prestaciones por desempleo.
El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera se negocia a principios de 2010, el 9 de mayo, que se aprobó a la creación del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera con una vigencia en el 2013 con el objetivo de dar apoyo financiero, incluyendo un 2% de maduración superior a los 15 años, que benefició tremendamente a los estados que soliciten financiamiento. El Fondo Bruselas. El 26 de octubre de 2011 tuvo lugar una cumbre de euro en la que se convirtieron diferentes medidas con el objetivo de mejorar la situación de la economía europea. Entre las medidas cabe destacar un acuerdo con el fin de reducir la tasa de endeudamiento griega, en la que contribuyeron distintos estados miembros y que suponían una quita nominal equivalente al 50% de la deuda soberana griega en manos de diversos inversores privados. ¿Es factible una nueva crisis financiera en el corto plazo? En la actualidad se ha generado gran controversia en torno a la posibilidad de que en el corto plazo las economías mundiales sufran una nueva crisis financiera. Existen muchas interrogantes acerca de dónde y a través de qué causa pueda estallar dicha crisis financiera. Conclusión. Parece claro que la intervención de los gobiernos en el sector bancario durante las últimas crisis económicas fue suficientemente rotunda, dejando poco margen a los bancos para actuar y, por ende, para ser los causantes de una nueva crisis económica a nivel global. A pesar de ello, hoy en día existen otros y muchos factores que podrían conducir, si no lo han hecho ya, a una nueva recesión. Actualmente se sitúa a la cola de las principales economías mundiales con una fuerte dependencia de la misma, requiriendo de los sectores de servicios, telecomunicaciones y tecnologías de la información china y norteamericana. A día de hoy es difícil predecir cuál será la situación económica dentro de 1, 3 o 6 meses, ya que dependerá en gran medida de cuando se produzca esa vuelta a la normalidad económica y social. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Ok. Bien, crisis del 2008, ¿no? Una crisis, una burbuja hipotecaria más bien, que se dio pues por una especie de contratos llamados subprime, ¿no? Donde se le daba bastante crédito pues a gente, a personas con alto riesgo, ¿sí? Con alto riesgo. Y también se suscitó el hecho de que un aumento de tasas de intereses abruptas conllevó pues que a esas personas de alto riesgo incumplieran con sus pagos. Y obviamente pues los bancos, el negocio de los bancos es otorgar crédito, seguir otorgando crédito, ¿verdad? Y que obviamente les paguen de una manera oportuna. Profesor, pero eso se está volviendo a repetir ahora con los 3 bancos en Estados Unidos, bueno, un cuarto ahorita. Allá voy. Resérvame ese comentario después de mi intervención. Que no he dicho nada, dale, profesor. Exactamente. No, empezó un debate resérvame ese comentario porque le iba a hacer una pregunta casualmente respecto a eso. Porque ustedes nombraron, creo que en la introducción y en la conclusión, que no sabían pues que el panorama si se volvía a dar o no, ¿sí?
Y ahí es donde va la pregunta. Pero bueno, en resumidas cuentas, lo que estaba diciendo, pues las tasas de interés golpearon a las personas con estos créditos en riesgo. Y el negocio del banco no es reposeer casas, ¿no? Porque a quién se la van a comprar si ya nadie quería comprar, si la economía estaba muy golpeada. Entonces, bancos grandes, como mencionaron, el Lehman Brothers fue uno de los que quebró, otros también medianos, y otros pues fueron ayudados, ¿no? Por la misma economía, el mismo gobierno de los Estados Unidos que decidió inyectar a prestarle dinero a los bancos en vez de a las personas que necesitaban esas casas. Ajá, entonces le cedo acá la oportunidad a David Samuel, que me estaba diciendo que bueno, que eso ya prácticamente en nuestros tiempos, muy recientemente se dio un hecho similar. Coméntame, David. Ok, profesor. Lo que es conocido, ¿me escucha? Sí. Ok, el primer banco en quebrar fue el Silver Bank. Él a su vez creó un pánico, igual el Silicon Valley. Ambos bancos trataban mucho con lo que es criptomonedas, invertir mucho en lo que es negocios de ciberespacio y estos. Tecnológicos, claro. Tecnológicos correctos. Ambos, el 10 de marzo, uno de ellos fue absorbido por Signature Bank. Pero 2 días después, parece mentira, por la Reserva de Estados Unidos y demás, fueron cerrados también. El Signature Bank también fue cerrado, entonces eso creó un colapso. En este momento, si no me equivoco, el fin de semana, ¿qué pasó? Cerraron un cuarto banco en Estados Unidos, lo que está dando a temer una nueva crisis económica como la de 2008 si no se frena. Bueno, el Republic Bank fue rescatado por JP Morgan. Nuevamente sí, parece JP Morgan que es el salvador de todos esos bancos. El problema que tiene que JP Morgan no está dándose abasto para las cuentas tan grandes que tenía en su momento para absorberlas todas. Entonces, ¿qué están haciendo los cuentavientes? Sacando las cuentas para tratar de recuperar algo, y lo que está haciendo el banco que absorbió es comenzar a perder dinero, porque no están creyendo en ello. Entonces, ese es el problemita que hay con la economía ahorita, que fue lo mismo que pasó en el 2008. En el 2008, por más que trataron de absorber, los cuentavientes comenzaron a sacar su dinero con el temor de perderlo todo. Y los bancos que absorbían tenían que sacar demasiado capital y comenzaban a perder. Entonces, la Reserva de Estados Unidos lo que hacía era tratar de ayudarlos económicamente de algún modo, pero se tenía que frenar también. Entonces, los economistas lo que hablan es de, no sé si el término sea correcto, usted me corrige, una posible recesión en la economía nuevamente de Estados Unidos producto de esto. Recesión cuando dura un año y tanto. Ya por cuando eso es más de ese tiempo, ya es otro. Ya... Porque ellos comenzaron en el 2022, lo que va a marzo del 2023 ya se han generado 4 bancos de este tipo, pero ellos hablan de una posible recesión en este momento en Estados Unidos, o un control de las tasas de interés y demás de los bancos para tratar de frenar eso. Que es lo que pudimos investigar aparte. Perfecto, y bueno, fue sí, perfecto el trabajo, el complemento al final. Bueno, pero nada más para complementar lo que dices, esto no fue una crisis hipotecaria, sino más bien, como dice David, Silicon Valley, uno de los bancos que primero cayó, fue sus principales acreedores o clientes, pues, eran de esa tendencia, de esa rama tecnológica, y eran apenas unos emprendedores. Pudiera tener éxito o como no pudiera tener éxito la semilla esa de emprendedurismo tecnológico.
Y en esto de la tecnología hay mucha volatilidad, y más cuando están inerte eso de lo que es las criptomonedas también, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó así rápidamente? La economía de Estados Unidos todavía no está en recesión. ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto así lo indica, pues está considerablemente estable y un poquito alto. Pero hay un problema: cuando aumenta el Producto Interno Bruto, también aumenta la masa monetaria, el dinero líquido, el dinero circulante en la economía aumenta. ¿Ok? ¿Qué trae consigo esa masa monetaria? Aumenta la inflación, crece la inflación. Entonces, una estrategia para detener la inflación es aumentar la tasa de interés. ¿Por qué? Porque al aumentar la tasa de interés hay menos dinero en el bolsillo de cada quien. O sea, si tú vas a utilizar la tarjeta de crédito, bueno, te frenas porque te está aumentando la tasa, te abstienes de pedir préstamo, ¿verdad? Y en esa medida, pues, el dinero en circulación, en teoría, debe disminuir y contenerse la inflación. Pero ¿qué es lo que pasó con estos bancos? Que al aumentar esa tasa de interés, ¿verdad? Ellos tenían bonos de la letra del Tesoro de Estados Unidos invertidos en un portafolio, y al aumentar la tasa de interés, el rendimiento del bono bajó y prácticamente perdieron más de 42 mil millones en unos cuantos días, porque tuvieron que vender esos bonos en pérdida. ¿Me explico? Lo compraron a un precio, pero ese precio bajó y perdieron para tratar de rescatar el banco. No fue así, y complementado con lo que dijo David, la fuga en masa de los clientes fue una catástrofe, pues, para ese banco, ¿no? Por lo menos. Ok, perfecto. Bien, eso es lo que podía decir recientemente con esta crisis financiera. Y a partir de ese 2008 también las regulaciones fueron incrementadas, ¿no? Yo no sé si alguien trabaja en banco aquí, que ya conozca a tus clientes, que las armas de destrucción masiva, que esto, que el otro, tantas regulaciones que se han dado en los bancos a partir de ese 2008 para intentar, pues, que no se repitiera lo mismo. Pero sí se repitió, no en una forma hipotecaria, pero sí una forma, digamos, estrategia de negocio, ¿verdad? Y también, obviamente, esto de la fuga de clientes también acelera mucho más el proceso, ¿no? Bien, siguiente grupo. ¿Están ahí? Siguiente grupo, ¿no hay más? Aquí tengo el tema inflación y deflación, riqueza de las naciones y John Maynard Keynes. Profe, si nos espera un momento, la inflación y deflación está listo. Nada más que estamos arreglando, estamos arreglando ahorita el temas técnicos de la computadora, que no nos quiere hacer caso. No, ella no se manda, todavía no tiene inteligencia artificial. No, que si no se porta bien la estrellamos, allá ves miércoles.
Profe, mientras el compañero Mofa se activa, ¿usted me Ajá. puede hablar un poquitito de JP Morgan? O sea, de lo que pudimos investigar es que, pues, él hace como una fusión en el año 2000, ¿no? Que la crea y se convierte como uno de los más antiguos y de los que más invierte, como usted lo acaba de mencionar, en los bancos. Él prácticamente es el que rescata a los bancos. Es correcto. Sí, sí. No sé cuál es, bueno, la estrategia de JP Morgan en ese sentido. Habría que investigar a fondo. De la verdad no tengo, no he investigado mucho sobre el éxito o fracaso de JP Morgan. Me imagino que éxito en su mayoría, porque ha prevalecido a través del tiempo, ¿no? Bueno, aunque Republic Bank también tenía su buen par de años, ¿no? Pero sí ha absorbido bastante lo que es los cuentavientes, los depósitos sobre todo de estas personas, ¿no? Entonces habría que investigar también lo que es hay cantidad de riesgos, que se han producido a través de, de la historia. Antes, en 1980, solamente se enfocaba en riesgo crediticio, que te pagaran a tiempo. Después, al pasar el tiempo, bueno, riesgo operacional, que alguien se equivocara o alguien metiera la mano intencionalmente. ¿Sí? Después, riesgo, riesgo operativo, riesgo de crediticio, el riesgo tecnológico, a cada rato para evitar esos hackers, ¿verdad? Que se metan al sistema. Riesgo reputacional también, que es el del momento, ¿no? Que obviamente que si se especula, se está especulando que un banco no está bien financieramente, pues mire lo que pasa. Reputacionalmente la gente comienza a extraer dinero, ¿verdad? Y eso fue el colapso de un banco, porque es así, los bancos están para seguir prestando dinero, eso es lo que mueve al banco. Exacto, que circule. Es correcto. Bueno, ya estamos listos acá, inflación y deflación. Buenas noches, profesor. Sí, ya voy a presentar. Nada más que hay un eco ahí, nada más. Si lo puede minimizar ahí, cuando usted puede comenzar. No se está escuchando. Compañera. No se escucha nada. No, parece que no se escucha, pero dice que esto es relevo. ¿Me escuchan, compañero o profesor? A ti sí se escucha, sí. Sí. Compañera, voy a ya ahí pedir permiso. Permítame la pantalla, por favor. ¿Me pueden decir? Bueno. Ahora sí me escuchan, compañero, profesor. A ti sí te escuchamos.
Listo, por favor, me informan si se escucha la presentación. Buenas noches, profesor, compañeros, todos. Sí, en sí. esta clase estamos presentando el tema sobre la inflación y deflación. El grupo lo integran Ángel Verdi, Eric Monfante, Se escucha, pero ahora no se ve Tania Saldaña, el PowerPoint. Luis Santa María, John Exolano. ¿No se ve? No se ve. Vamos a agrandar la presentación, compañero. Sí. Más de lo que lo he agrandado. ¿Así? Es que tienes que No. darle donde dice que toda una pantalla. Ahora así, debe ser que lo estoy. ¿Me dijiste que tengo que hacerlo cómo? Donde dice toda una pantalla, quizás lo tienes en una pestaña o en una ventana. Toda una pantalla. Correcto, presentar en toda una pantalla. Ahora, ¿qué problema con esta tarea mía? Díganme si observan. Ahora sí, dale presentar. Bueno, desde el principio, si escuchan y ven, nada más me dicen sí, por favor. Buenas noches, profesor, compañeros, Listo, todos. ya. En esta noche estaremos presentando el tema sobre la inflación y deflación. El grupo lo integran Ángel Verdi, Eric Monfante, Efraín Chacón, Dania Saldaña, Liz Santa María, John Exolano. Sumario, la inflación y la deflación son dos fenómenos económicos que tienen un impacto en los precios de los bienes y servicios en una economía. La inflación es causada por un aumento en la demanda de bienes y servicios y una escasez de oferta. La deflación es causada por una disminución en la demanda y un aumento en la oferta de bienes y servicios. Estaremos desarrollando algunos conceptos básicos sobre el tema de inflación y la deflación, así como sus principales causas en la economía. Se le conoce el término de inflación, fenómeno que se observa en la economía de un país y está relacionado con el aumento desordenado de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercian en sus mercados. En cambio, la deflación es toda situación de exceso de oferta que se puede provocar una disminución generalizada de los precios o una recesión económica. La inflación. Término inflación y deflación. Es quizás el hecho económico más fácilmente comprensible y percibido por un ciudadano común. En caso de la inflación, el impacto negativo sobre el bienestar y su bolsillo es fuerte y evidente. La inflación no se deriva etimológicamente de la vida económica. Si buscan en el diccionario de Larousse, notará que la primera definición consiste simplemente en acción plena. Poco después, la inflación se define como un desequilibrio en la economía caracterizado por un aumento general de los precios y resulta de un aumento general del papel moneda. La deflación es lo contrario a la inflación y se define como una caída de los precios que se prolongan durante varios periodos, al menos 2 trimestres según el Fondo Monetario Internacional. Aunque puede parecer que una bajada en los precios es algo positivo, la realidad es que la deflación tiene efectos muy perjudiciales en la economía. Características de la inflación: caída del valor de la moneda, alza de precio general y continuo, aumento de costo de producción, escasez de oferta de bienes, impresión de dinero inorgánico, desestímulo al ahorro. Característica de la deflación: alza en el valor de la moneda, caída de los precios generalizados, caída de los costos de producción, aumento de la oferta de bienes, contracción de la masa monetaria, estímulo al ahorro. Esa es la inflación a nivel mundial. La inflación a nivel mundial se presenció en el siglo VI a.C. en un lugar llamado Lidia, que ahora es parte de Turquía y está gobernado por un rey llamado Creso. Este rey mandó a acuñar la primera moneda de la historia llamada estratero con su sello real y la moneda se hizo
viral. En ese momento la palabra deflación aún era desconocida. ¿Cuándo comienza la deflación a nivel mundial? La deflación hizo su aparición en la década entre 1929 y 1930 en países como Estados Unidos por la caída de los precios debido a la gran depresión económica de esa época. Igualmente en los años 1990 se presenció en países como Japón, China, entre otros. Inicio de los estudios sobre la inflación y deflación. Los estudios de inflación y deflación comenzaron a ser ampliamente más estudiados a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El economista sueco Knut Wicksell publicó un libro titulado Interés y Precio en 1898, en el que argumentaba la inflación podría ser causada por una tasa de interés demasiado alta. Más tarde, en la década de 1920, los economistas de la Escuela de Viena, liderados por Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, desarrollaron una teoría del ciclo económico que destacó la importancia de las fluctuaciones en la oferta de dinero como causa de la inflación y deflación. Inflación en Panamá. En los 61 últimos años, la tasa ha sido de 1.6%, 16.3%, 2.6%. El aumento de los precios fue de 375.35%. Un artículo de 100 balboas en 1960 hoy nos está saliendo en 475.35 balboas. Los registros de deflación en Panamá inician desde independencia y soberanía, el establecimiento del dólar, la colonización interna de Estados Unidos, los problemas de disputas territoriales, la creación de los cuerpos armados de defensa, las disputas de los grupos armados liberales y conservadores y desde la dictadura. Panamá también ha recibido golpes fuertes por la banca mundial al depender de la moneda americana dólar. La creación de productos de primera necesidad eleva el precio de la canasta básica y reduce la capacidad de adquisición de los ciudadanos y la liquidez financiera del país. La demanda se reduce, pero las ofertas internas se elevan al punto de llegar a tener una deflación en los valores monetarios e ingresos. Recomendaciones para sobrellevar la inflación en nuestras finanzas personales. Podemos mencionar 4 puntos que serían cambios en el presupuesto, reorganizar prioridades, evitar gastos hormigas y diversificar ingresos. Recomendaciones para evitar una deflación en un país. Políticas monetarias. Una forma de luchar contra la deflación es bajar el precio del dinero. Esto equivaldría a poner más dinero en circulación, así la gente tendería a consumir más. También el ahorro compensa menos con los tipos de intereses bajos, porque el banco da menos intereses por los ahorros. Eso hace que interese invertir esos ahorros o simplemente gastarlos. Políticas fiscales. La política fiscal supone un aumento de los gastos públicos, a una reducción de los impuestos y aumentar las transferencias. Ambas medidas tienen el problema de que aumentan el endeudamiento del Estado. Conclusión. Como hemos visto, la inflación reduce el valor del dinero, es decir, reduce la cantidad de bienes y servicios que se pueden consumir con el mismo nivel de por lo tanto. La inflación puede conducir a una disminución en la necesidad en un lugar del consumo de otros. Una disminución en el ahorro a lo largo del tiempo o una disminución en el ahorro acumulado. En resumen, la deflación también puede provocar una desaceleración del crecimiento económico o una recesión. Muchas gracias, profesores, compañeros, por haber prestado atención a esta presentación en donde tuvimos la misión de dar explicación de las bases sobre la deflación a nivel mundial, la inflación a nivel mundial, sobre los impactos de la inflación y deflación dentro de la economía panameña, sus inicios desde los años antes de Cristo y hoy en día cuáles son las pequeñas proyecciones que se tienen de la economía mundial y panameña. Listo, profesor, esa fue nuestra pequeña presentación. Ok, perfecto. Bueno, inflación, deflación. Ambas al extremo son perjudiciales, ¿no?
Recientemente ustedes lo notaron, ustedes los vivieron. ¿Recuerdan cuando por ahí los 2020, mes sexto, séptimo, cómo estaban los precios en esa pandemia, cuando estaba todo cerrado? O sea, ¿se recuerdan cómo eran los precios? Por lo menos el del combustible. Estaba más barato que ahora. Los chuzos, imagínense que un picanto se tanqueaba con $5. $5. Más o menos, ¿te acuerdas cuánto costaba el galón? ¿Recuerdan? Si no me equivoco y no caigo en la mentira, llegó a costar 45 centavos, 46 centavos. El litro. Así mismo es, compañero, así mismo es. El litro. Yo tenía un vehículo que normalmente para utilizarlo lo tanqueaba con 120 y para ese tiempo lo llegué a tanquear con $45, pero apenas empezó a subir el precio del combustible, ¡chao! Lo vendí. Bueno, exactamente. Entonces, en esos momentos había deflación. ¿Por qué? Porque no había actividad económica. Todo estaba frenado, ¿cierto? Es decir, el volumen del dinero, la masa del dinero, también escaseaba, no circulaba. Lo poco que íbamos a comprar era cuestiones en el supermercado para abastecernos y más nada de chocolatito, nada de ir al cine, nada de cervecita, nada de esas cosas, ¿verdad? Nada de carne asada, nada de... No, profesor, ahí sí, difiero un poco con usted, porque ¿cómo compraban cerveza, pero a precio exorbitante? Pero el que la compraba. Ok. Sí, también, digamos, camuflajeada, pues, por así decirlo de alguna manera. Profe, pero en ese caso, en lo que era el alcohol, había una inflación grandísima porque usted sabía una cerveza de que 1.50. Claro, habían artículos por su escasez y porque había mucha demanda, como el caso de al principio mismo de la pandemia. Las mascarillas costaban me la querían vender en $2. Después comenzó que toda una cajita de 50 a $2 ahora. O sea, había que ver también la cantidad de demanda contra la escasez, ¿cierto? El alcohol, el alcoholado, todo eso aumentó de precio por la demanda, pero lo otro que no se estaba demandando, como el caso del combustible, bajó de precio. ¿Me explico? Porque bajó de precio porque la mayoría de los carros no podían circular, ¿cierto? Entonces, aquí en Panamá, el tema principal de la inflación y deflación es el aumento o disminución del combustible. Apenas aumenta el combustible, todo se encarece, porque es una inflación importada. ¿Me explico? Importada porque nosotros, Panamá, no produce petróleo. ¿Sí? Hubiera sido Disneylandia si hubiera, en este país hubiera existido una producción de petróleo, ¿verdad? Es lo único que nos hace falta. ¿Quién va a participar? Bueno, una pregunta, profesor, para que usted me aclare algo. En Venezuela, ¿eso cómo se puede llamar? Porque eso no es ni inflación ni deflación, eso es una mezclanza de decisiones equivocadas. Claro, esa ya es otra cosa que es... ¿Usted se acuerdan al principio de la clase de economía que yo hablé de tierra, trabajo, capital, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad? Tierra, Venezuela, para tirar para el aire. Capital también tiene su capital. Quizás no he ido a Venezuela, pero quizás un poquito maltrecho, pero hay. Tierra, o sea, el petróleo, ya con el petróleo tienen para ser un país próspero. Capital con esas unas buenas inversiones que las hubo, ¿verdad? Se podría también prosperar. Tierra, trabajo, personas capacitadas. Yo le he dado clase a muchos estudiantes venezolanos
bastante inteligente, bastante íntegro, ¿verdad? A ver, la tecnología también digamos que tiene sus tecnologías, pero cuando llegamos a la capacidad empresarial, que eran los 5 factores dentro de una economía, allí es donde precisamente Eric manifiesta que no hay una debida gestión empresarial como gobierno. ¿Me explico? Digamos, quieren hacer una especie de socialismo, pero digamos tendiente a la corrupción. O sea, no es un socialismo tipo China, tipo Corea del Norte. ¿Me explico? Algo ya más rígido, más formal, más profesional, más, no sé ni qué manera de decirlo, ¿no? Acá es más desordenado, más estilo Cuba, me explico, que es todo para el gobierno y prácticamente migaja para el pueblo. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, pues la gestión esa empresarial o la gestión del Estado, en este caso, es deficiente, ¿verdad? Es deficiente y eso es causa inflación porque la escasez de los productos. ¿Sí? No sé si iba por ahí si respondí tu pregunta. Sí, profesor, entonces sí, no estoy desalineado porque esa gente toma unas decisiones. Sí, claro. Y otra cosa, la fuga de capitales. O sea, aquí en Panamá está el McDonald's, está muchas compañías foráneas, ¿no? Que vienen a invertir acá. En cambio, en estos países, Cuba y Venezuela, pues han salido corriendo ahí, precisamente porque el Estado expropiese, todo se expropia. Si tú tenías 3 casas, bueno, expropiate 2, te quedas con una y las otras 2 se la dan no sé, a alguien se la dan. Así, tal cual como te estoy diciendo. Entonces, ¿qué gana de uno tiene invertir ahí? Ninguna, me voy para otro país. ¿Eh? Bien, perfecto. Entonces continuamos. Ya son más o menos las 9. Nos quedan 2 grupos. El grupo de riquezas en las naciones y John Maynard Keynes. Profesor, vamos a proceder nosotros con el tema de riqueza de las naciones. Voy a compartir la pantalla. Bueno. Me indica si pueden ver la presentación. Sí, se ve. Que la presentación está grabada, profesor. Vamos a ver si el audio funciona. Buenas noches, compañeros, profesor. Sí se escucha. El día de hoy nos tocará más que habrán de la pantalla. Hablar sobre la riqueza de las naciones de autor. Buenas noches, compañero y profesor. En el día de hoy nos tocará hablar sobre la riqueza de las naciones de autor, riqueza de las naciones de autor Adam Smith. Como ven, en nuestra presentación tenemos lo que es la portada, índice, introducción, contenido, conclusión y bibliografía. En nuestra introducción, la obra La riqueza de las naciones de Adam Smith, publicada en 1776, es considerada como uno de los textos fundamentales de la economía moderna y una obra clave de la historia del pensamiento económico. En este libro, Smith desarrolla una teoría sobre cómo se crea la riqueza de las naciones y cómo esta puede ser aumentada y distribuida de manera más eficiente. Smith argumenta que la riqueza de una nación no se mide únicamente por la cantidad de oro o plata que posee, sino por la cantidad de bienes y servicios que produce. En este sentido, define la idea de que la división del trabajo y la especialización
son fundamentales para aumentar la productividad y generar riqueza en una sociedad. Historia, en resumen, y curiosidades. ¿Quién fue Adam Smith? En 1751, Smith fue nombrado profesor de logística en la Universidad de Glasgow y más tarde, en 1552, se convirtió en profesor de filosofía moral. Durante su tiempo como profesor, Smith desarrolló sus ideas sobre la economía y la filosofía, que se plasmaron en su obra más importante, como Teoría de los Sentimientos Morales, en 1759, y La riqueza de las naciones, en 1776. La riqueza de las naciones es considerada su obra más influyente y fundamental. En ella, Smith desarrolla una teoría sobre cómo se crea la riqueza de las naciones, cómo esta puede ser aumentada y distribuida de manera más eficiente. Además, analiza las leyes del mercado, de la competencia, y defiende la idea de que la división del trabajo y la especialización son fundamentales para aumentar la productividad y generar riquezas en una sociedad. Historia de la riqueza de las naciones. La obra La riqueza de las naciones fue publicada por el economista escocés Adam Smith en 1776. En plena época de la Ilustración, en aquel entonces Smith era profesor de filosofía moral en la Universidad de Glasgow y ya había publicado previamente otra obra importante, Teoría de los Sentimientos Morales. Contextos históricos. El contexto histórico en el que fue escrita la obra es fundamental para entender su importancia. En aquel momento, Gran Bretaña se encontraba en pleno proceso de cambio económico y social con la expansión del comercio de industrialización. En este contexto, Smith buscaba explicar cómo se generaba la riqueza de las naciones y cuáles eran los factores que influían en ella. ¿Qué dice la riqueza de las naciones? La riqueza de las naciones es un trabajo fundamental e influyente en el estudio de la economía y examina exactamente cómo las naciones se hacen ricas. Adam Smith defiende que el permitir que las personas persigan liberadamente su propio interés en un mercado libre, sin regulación gubernamental, las naciones prosperarán. Plan. La riqueza de las naciones está compuesta por 5 libros cuyos temas son causas que han perfeccionado las facultades productivas del trabajo y el orden, según las cuales los productos se distribuyen naturalmente entre las diferentes clases sociales, sobre la naturaleza humana, el trabajo y la habilidad, la destreza y la inteligencia que ha aportado, de la naturaleza de los fondos capitales, de su acumulación y su uso, descripción de los negociantes y del capital, de las diferentes marchas y el progreso de la opulencia en diferentes naciones, historia del desarrollo económico, político, económica, sistema de economía política, en particular, sistema de comercio internacional, los ingresos del soberano o de la comunidad de ingresos de gasto y objetivo. Impacto de la obra. La riqueza de las naciones tuvo un gran impacto en su época y fue muy bien recibida por la comunidad intelectual y económica de la época. La obra se convirtió en un referente para el pensamiento económico liberal y sus ideas y conceptos han influido en la economía y la política de muchas naciones en todo el mundo. Va a seguir mi compañero nosotros la presentación. Saludos, compañero y profesor.
Buenas noches, compañero, profesor. Mi parte la diré de manera aquí en vivo, ya que no pude grabarla. Adelante, Amancio. Propósito y significado de la obra. La obra La riqueza de las naciones de Adam Smith fue analizar cómo se generaba la riqueza en las naciones y cuáles eran los factores que influían en ella. Smith buscaba entender cómo se podía aumentar la productividad y la prosperidad económica de la sociedad y cómo se podía distribuir de manera más justa las riquezas. Para ello, en su obra, Smith analiza la división del trabajo y la especialización como fundamentales para aumentar la productividad y generar riqueza. Asimismo, critica la intervención del Estado en la economía, ya que considera que puede perjudicar el funcionamiento del mercado y reducir la productividad. En su lugar, defiende la idea de que las leyes del mercado y la competencia pueden regular la economía de la nación de manera eficiente, siempre y cuando exista una competencia justa y sin restricciones. Significado de la obra. En primer lugar, la obra representa un punto de quiebre con respecto a las teorías económicas anteriores, que se basaban principalmente en la intervención del Estado en la economía y en la acumulación de metales preciosos como fuente de riqueza. En segundo lugar, la obra proporcionó una base teórica para el liberalismo económico y político, que defiende la libertad individual y la no intervención del Estado en la economía. En tercer lugar, la obra aportó conceptos importantes para la economía moderna, como la teoría del valor trabajo, la teoría de los costos de producción, la teoría de la desventaja comparativa. Estos conceptos aún son utilizados en la economía actual. Aporte de la obra. La riqueza de las naciones es un trabajo profundamente influyente en el estudio de las economías y examina exactamente cómo las naciones se hacen ricas. Adam Smith defiende que al permitir que las personas persigan libremente su propio interés en un mercado libre, sin regulación gubernamental, las naciones prosperarán. Ideas claves de la obra. En primer lugar, se suponía que el oro y la plata eran los indicadores más importantes de la riqueza, mientras que realmente estos metales preciosos son productos comerciables al igual que el grano o la carne. En segundo lugar, se creía que las naciones solo podían prosperar mediante el empobrecimiento de sus vecinos. Sin embargo, las naciones sin lugar a dudas se enriquecerán a través del comercio, incluso si sus vecinos también son ricos y prósperos. Mucho más importante que el oro y la plata es el trabajo, ya que solo el trabajo puede producir materiales o servicios que son intercambiables. En resumen, no es la cantidad de trabajo invertido en la producción de un artículo, ni las reservas de oro y la plata de una nación las que determinan su riqueza, sino la capacidad de producir bienes comerciables. Influencia de las riquezas de las naciones a nivel político. Los políticos solicitaron rápidamente la opinión de Smith sobre asuntos en la actualidad. Por ejemplo, el primer ministro William Pitt aplicó los principios de Smith en el Tratado Eden-Reinert de libre cambio firmado en Francia y lo utilizó para la elaboración de presupuestos. De igual forma, Napoleón Bonaparte, que leyó la riqueza de las naciones en la escuela militar, pudo inspirarse en ella para formar sus ideas económicas: moneda fuerte, tipo de interés estable, control de gasto, rechazo del recurso a la deuda salvo caso de urgencia y abandono de toda participación directa del Estado en el comercio.
Críticas hacia la obra. Uno de los primeros críticos con la riqueza de las naciones es el filósofo Jeremy Bentham, quien en defensa de la usura ataca las recomendaciones de Smith sobre la limitación de los tipos de interés y propone una teoría distinta del crecimiento basada en el rol de los innovadores. De igual forma, el escritor Karl Marx expone su teoría laboral de valor mediante el análisis de las mercancías y describe la acumulación de capital del modo de producción capitalista mediante la plusvalía. Según Marx, las contradicciones inevitables del capital comportan una superabundancia de trabajadores en el mercado de trabajo, lo que lleva sistemáticamente su salario a los ingresos de subsistencia y la tasa de ganancia desciende hasta que se producen quiebras, llegando a una recesión. En conclusión, la riqueza de las naciones describe cómo la división del trabajo y la expansión del comercio dan lugar a un aumento de la producción, la riqueza y el bienestar social, lo cual es irrefutable. Hoy nadie, ni el político más populista, discute los beneficios de la división de la mano de obra, que permite a cada persona especializarse en la actividad que realiza con mayor eficiencia. El aumento de la producción reduce el precio de los artículos en el mercado. Mientras tanto, la expansión del comercio aumenta la demanda, lo que eventualmente conduce a una mayor producción para satisfacerla, lo que lleva a la necesidad de contratar más trabajadores, elevando así los salarios y por lo tanto el nivel de vida en el país. El libro contiene imprecisiones típicas de su época y argumentos que hoy parecen sencillos, pero nadie puede refutar que el ahorro, la inversión y la expansión comercial, así como unas finanzas públicas sanas, contribuye a la riqueza de las naciones. Esto, profe, gracias por escucharnos. Ok. Bien, riqueza de las naciones, bueno, Adam Smith, uno de los principales libros, 1776. A partir de ahí, pues entonces comienzan ya las ciencias económicas, pues a dar a esas teorías, ¿verdad? Que hemos visto durante los primeros módulos, el módulo 1, 2, 3, 4, todos esos 4 módulos apuntaban a aspectos microeconómicos que eran lo que abordaba Adam Smith. Mucho se habló también sobre esa palabra célebre de él, laissez-faire, laissez-passer en francés, ¿verdad? Que era dejar hacer, dejar pasar. Se refería pues a que había una mano invisible, ¿no? Que todo lo corregía. ¿Y qué corregía esa mano invisible? Pues lo que es los precios, ¿verdad? Los precios y las cantidades demandadas y ofrecidas. ¿Sí? No había que el gobierno no tenía que intervenir en eso, que eso por libre oferta y demanda se corregía y hasta el sol de hoy pues sigue en muchos de los países, digamos, de tendencia capitalista, pues sigue pues de esa manera, ese libre oferta y demanda, ¿verdad? Pero en 1929, con ese crack, ¿verdad? En 1929, el crack bursátil, ya pues salen otras teorías ya de índole más macroeconómica, ¿verdad? Donde decía que no solamente esto de la mano invisible y ya, habría que también aportar
algo el Estado para que estimular la economía, y así fue debido a esa crisis de 1929, ¿no? Y acuérdense que también Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y había muchos países que necesitaban ser estimulados y ahí pues ya salen los aspectos macroeconómicos donde el Estado sí tiene que intervenir de alguna manera para poder estimular esa economía. Bien, entonces nos queda un grupo. Está el grupo presente, John Maynard Keynes. ¿No? Profe, Dígame. creo que ese grupo es de una compañera que está teniendo, bueno, no sé si ella la estuvo llamando, no sé si está ahorita porque me dijo que Sí, tiene sí. problemas con el internet. Bueno, Ella estuvo tratando de comunicarse sí, con el sí, compañero ajá. que era el pana y nunca respondió. No se sabe si el muchacho retiró materia, no responde, no nada. Y ella por consiguiente pues está terminando también la parte del compañero. Ok, ¿de qué compañero me hablas? Porque no... Aquí Se me está olvida. Carlos Ramírez, Richard Duncan, Cristín Pérez y María Morán. Profesor, buenas noches. Sí, profesor, Bueno, ya te yo soy hablé la que le contigo, estaba María. escribiendo. Sí. Sí, soy la que le está escribiendo. Entonces, voy a hacer como me dijo, pues, las instrucciones que me Sí. dio. ¿Y Richard? Sí. Richard, que Los él me está... compañeros, si los compañeros están, los demás que me escriban, por favor. Gracias, profe. Bueno, si no escriben, no nada, me imagino que no están aquí, no los veo, no sé. Bueno, ya hice el llamado, así que, bueno, no puedo hacer más nada ahí. Bien, lo otro que me preocupa, hablando de atrasos, dígame, licenciado Yazar. Profe, bueno, yo soy del grupo con mi compañera Mancio de las Naciones de Adam Smith. Ajá. Profe, yo no he podido subir el trabajo porque estoy en una cuarentena voluntaria en el trabajo, ya que tengo COVID. Entonces no. ¿Todavía existe eso? Así es. Ajá, entonces no he ido a la casa para no contagiar a mi familia, pero ya aparentemente el día de mañana ya cumplo el periodo, me hago el hisopado y si es así, mañana mismo lo subo. ¿Subes qué es exactamente? Sí, la el PowerPoint. presentación. Así es. ¿Y el trabajo escrito? ¿Ya está? Ajá, todo. Yo mañana lo subo. O sea, como estoy acá sin computadora y eso no. ¿Y usted Estoy aquí está con mi entonces teléfono. contagiando a la gente del trabajo? No, estoy aislado, profe. Ok. ¿Y dónde trabaja usted? En el Senan, en la aeronaval. Está en el calabozo. Así mismito es. Acá en Costa Baja de Colón. Ok, ahora sí entiendo. Bien. Dígame. Bien, sí, con respecto a las tareas, yo no sé si han dado cuenta, hay algunas personas que todavía me debe un montón, ya las tengo identificadas, porque el fin de semana pasado me pasé, me tomé la molestia, porque es una gran molestia, en ver quiénes son los que no me han entregado tarea. ¿Sí? Y con asombro que hay personas que todavía me deben hasta 4 módulos. ¿Me explico? Y adivinen, no sé si se han dado cuenta, hoy es la última clase. Así que los que me deben tarea y que yo los tengo identificados, no voy a dar nombres. Ellos deben saber quiénes son,
que me escriban. ¿Ok? Que me escriban. Es más, ya los que expusieron la vez pasada y que creo que sí estaban ya con sus tareas completas, ya tienen su nota en la plataforma. Los pocos, ¿verdad? Porque ya cumplieron con la exposición de la vez pasada y también cumplieron con sus tareas. Sí, profesor, porque a mí ya nada más me faltaba era la sustentación de hoy, porque ya la subimos a la plataforma, tanto la teórica como la de PowerPoint ya la subimos hoy, así que además notas sí las tengo todas completas ya. Perfecto, así es que tenía que ser. Pero Gracias, bueno, profesor, el gracias. llamado es a los atrasados, que me escriban, porque si no me escriben, de aquí al jueves, el jueves es el último día que ya voy a entregar notas. Jueves, este jueves, es que voy a decirlo mejor. A ver, jueves 4 de mayo del 2023. Hasta ese día recibo las tareas. ¿Ok? Dígame, don Efraín Chacón. Me está chateando, pero no me puede hablar por aquí. A uno de los que está atrasado. Bueno, está bien, escríbame por privado mejor. Bien, entonces, bueno, no sé, esta es la despedida. Déjenme abrir la cámara. Bien, no sé, algún mensaje de despedida, le gustó la materia, no les gustó, se aprendió algo. Quiero escucharlos. A ver. Bueno, profesor Samuel Valdés, el que no me había visto la cara, bueno, espero que se vea por ahí. A mí me gustó en lo particular, profesor. Muy buena materia. Samuel, disculpa, pero no te ves, hermano. Sí, se veía no sé, la cámara negra. la cámara se veía, pero me corrió radio, parece. Así que bueno, de verdad, profesor, muy interesante su materia. La verdad, me quedé con la anécdota esa de la criptomoneda. Ya me metí, como lo dije ese día, me metí a investigar a paginita y le di un par de tips después de la página que usted nos dio en la última clase. Está muy interesante, así que gracias por todo, profesor. De verdad que muy buena materia. Espero que nos toquen otras materias por ahí. Sí, de hecho sí, doy otras materitas ahí. Creo que microeconomía, hay algunos que están apuntando en microeconomía, no sé. Y doy finanzas también este bimestre. Así que sí, no, y espero verlos en vivo y a todo color, que es lo que también a veces me urge, ¿no? Me urge como profesor estar en ese contacto. Ajá, dígame, Camilo. Sí, yo, profe, rapidito para darle paso a las compañeras. Gracias también, igual que Samuel. Muy dinámica la clase, aprendimos mucho. Conocí, para mí, lo he dicho en otras clases, es primera vez que estoy en la universidad, es una experiencia bien bonita y se aprende siempre algo. Gracias, profesor, y espero verlo en otra materia. Gracias a ustedes. Yo sí, el profesor es ese que siembra esa semillita de la curiosidad y de ustedes depende pues descubrir pues su propio aprendizaje, ¿verdad? Y ir más allá. Obviamente usted no va a salir economista, para eso necesitan una licenciatura en economía, ¿cierto? Pero tienen ya esa curiosidad ahí y se pueden defender de algún tema económico. Ajá, ¿alguien más? Bueno, profe, también puedo aportar que me pareció interesante, a pesar de que es un tema que pues, a veces nada más escuchar la palabra puede dar un cierto dolor de cabeza, qué sé yo, por mucho contenido, pero es muy importante tener por lo menos lo básico claro y ya pues ya si uno se va por esa rama pues ya especializarse, ¿no? Pero y bueno, y de hecho yo también inscribí las dos materias que mencioné ahorita, microeconomía y finanzas, porque pues me gustó su metodología de enseñanza. ¿Finanzas 1 o finanzas 2? Finanzas 1. Ah, bueno, perfecto. Ahí, bueno, microeconomía vamos a profundizar
ya tiene la base, vamos a profundizar aún más en esto de la economía. Y finanzas 1, pues totalmente diferente, ya aspectos ya entre contabilidad y finanzas, ¿no? Así que gracias, pues, ahí nos vemos. Nos vemos ya pronto. Profe, buenas, Leonel Solano. Una consulta, disculpe. Dígame. Bueno, sobre la clase, bueno, aparte de la consulta, quería preguntarle que si el trabajo del PowerPoint y el trabajo solamente lo tenía que entrar la coordinadora, ¿verdad? Sí, una sola persona, después que estén todos los nombres habido y por haber, con eso me basta. El de ustedes creo que era el más poblado, de inflación y deflación, ¿verdad? Correcto. Sí, era Era un pueblo. Sí, pero bueno, es que precisamente era por eso, ¿no? Matrículas tardías, algunos que... Yo entiendo eso, ni modo, pues así nos vamos. La idea es que participaron todos y ya saben los términos, ya saben por qué se da esas causas, esos efectos de esa inflación y de esa deflación. ¿Alguien más? Buenas noches, profe. Aquí le habla Ángel Verde. Bueno, yo puedo decirle que de mi parte aprendí mucho de usted porque fue como un reto para mí. En el primer semestre que empecé la universidad, no la entendía porque nunca he dado clase virtual. Pero en su clase me puso un reto que era que antes de las clases, por lo menos en el término del día, en la mañana, me ponía a ver los videos que usted mandaba para poder entender y comprender un poquito más con fluidez de lo que usted explicaba. Entonces, la clase me pareció bien interesante, muy buena, aprendí cosas de economía que no conocía. Así que te quiero dar muchas gracias por la experiencia brindada. Ok, gracias a ustedes por toda la participación y todos esos comentarios, verdad que bueno, estimulan pues a seguir adelante con esta ardua profesión que es la docencia, ¿no? Bien, ¿alguno más? Si no, bueno, entonces nos despedimos y a los que, bueno, matriculan estas materias que acabo de mencionar, pues nos vemos ya prácticamente la otra semana. Que la pasen bien y bueno, y suban la tarea los que me la deben, por favor. Chao, profesor. Hasta pronto. Listo, profe. Gracias. Bien, Hasta la próxima. Hasta luego. Bendiciones. Igual.